De la naturaleza a la cocina, la historia y la ciencia de un huevo. Hola a todos. Mi nombre es David Ovenas y soy quien ha diseñado esta clase. No te pierdas el resto de la lección, que estará en los intermedios de la narración de este video. Pero antes, el tema que nos tiene aquí es el huevo, ese rico y nutritivo alimento que la mayoría disfrutamos en nuestra mesa. Sobre todo en el desayuno. El huevo tiene una gran variedad de formas de cocción y es un acompañamiento ideal para muchos de nuestros alimentos. Es difícil saber con certeza la primera vez que el huevo fue consumido por nosotros. Porque seguramente nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra historia. No es solo un alimento rico para nosotros, sino que muchos animales lo buscan incansablemente. Por ejemplo, los zorros, las zarigüeyas y las serpientes son depredadores naturales que buscan nidos. Para alimentarse de los huevos, aprovechando la rica fuente de nutrientes que contienen. Pero, ¿qué es el huevo realmente, desde la perspectiva de la biología? ¿Por qué evolutivamente está aquí? En un capítulo anterior, hablábamos de las funciones que hacen vivo a un ser, y una de ellas es la reproducción. Tener descendencia es, quizás, uno de los legados más fundamentales de la vida, el trascender después de la muerte. Y para lograr esto, todas las especies deben generar descendencia, es decir, tener hijos, básicamente. Las especies se lo toman muy en serio. Por eso, muchos animales han creado la estrategia de mantener a sus hijos en esa cubierta protectora que los resguarda de las adversidades del ambiente. Animales como aves, reptiles, peces y anfibios. Pero, ¿por qué es una estrategia ganadora en el mundo animal? Nosotros podemos comer lo que queramos, podemos movernos, pero para la biología eso no le importa. Y no le importa básicamente porque lo único que le interesa a la biología es que nosotros logremos llevar los genes más allá, es decir, mantenernos en vida a través de nuestra descendencia, de nuestros hijos. Eso es lo importante. Entonces resulta y acontece que hay dos tipos de reproducción. Para empezar, hay un tipo de reproducción que es la sexual, donde yo tengo características de uno, que es de un macho, y una característica de una hembra, y pues los uno para formar un nuevo individuo. Y por otro lado, tengo la reproducción asexual, que es la que una sola célula o una especie dice, yo me quiero reproducir yo misma. Entonces, por ejemplo, cuando usted se corta, sus células se reproducen ellas mismas, como que dicen, de una salgo otra, de una salgo otra, pero ¿qué pasa con eso? Pasa con eso que la característica es exactamente igual. De esta célula, la hija es exactamente igual. Entonces, lo que le afecta a la mamá, le afecta también a la hija. En cambio, en la reproducción sexual hay una variabilidad genética. Se gasta más energía, pero es la mezcla de los dos para generar un hijo, se supone, más poderoso. El tiempo. Básicamente, en ese proceso de reproducción sexual, tenemos dos tipos de, como tres variables, que es, dos variables, son la fertilización interna, que es que un individuo coge una parte suya de su cuerpo o algo y lo introduce en el otro individuo. Y la fertilización externa, que es lo que por ejemplo hacen muchos peces, que los peces, las hembras peces ponen los huevos en el agua y esperan que llegue el macho o bote su esperma muy cerca donde el esperma es el que busca, digamos, que el huevo para hacer la reproducción sexual. En la reproducción de fertilización interna vamos a tener, por ejemplo, que se introduce primero una parte del cuerpo de uno, que en este caso, por ejemplo, es el pene. Entonces, en el caso de los hombres, por ejemplo, es fertilización interna. Pero también tenemos, por ejemplo, que hace un paquete de espermatozoides y los va a introducir dentro de, por ejemplo, una araña. Entonces, como que el macho hace como un paquete de esperma y le dice, tome le regalo y se lo introduce. O también, por ejemplo, lo que hacen las hembras en el caballito de mar, que producen sus huevos y le introducen los huevos al macho. Entonces diciéndole, usted encárguese de los hijos. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener, después de esa fertilización, de que hay esa fertilización sexual, van a haber como tres estrategias de reproducción. La primera es la que hacemos nosotros, que se llaman vivíparos, porque nacemos vivos, o sea, como que nos alimentamos del mismo cuerpo de la misma madre, se alimenta el hijo y el hijo crece allá dentro de una placenta y sale vivo. Eso se llaman vivíparos. Por otro lado, tenemos lo que hacen y lo que nos traen esta clase, que son los ovíparos, que es algunas estrategias de muchos seres vivos. Fue decir, no, yo lo que voy a hacer, más bien en vez de hacerlo que nazca vivo y yo encargarme de él y mantenerme ahí, en el caso de las mujeres, 9 meses y correr riesgo que otros depredadores me coman porque no puedo correr, no soy tan ágil. Entonces, no, yo voy a crear esa estructura que es el huevo, que es una cubierta que lo protege, que lo nutre, que tiene agua y que se llama huevo, y voy a dejar que mis hijos nazcan ahí. Eso se le llaman
ovíparos. Y hay unos como los tiburones que mezclan los dos, mezclan lo de la mamá y mezcla una parte de lo del pollo y hacen los dos. Mantienen los huevos adentro, allá sus hijos se crían dentro de los huevos, pero ellos los cuidan adentro y después mandan vivos. Entonces, de entre la que nos interesa son las de los ¿qué? De los ovíparos, porque ellos ponen huevos. Y entonces, en esa puesta de huevos, tenemos que el huevo es una estructura que lo va a proteger, pero aparte de que lo va a proteger, lo va a nutrir, porque en la yema, por ejemplo, hay muchas proteínas y muchas grasas que van a ayudar en el proceso de nutrición del futuro hijo. Entonces, en este caso, el huevo es indispensable para nosotros porque el huevo es como esa cubierta, como esa cápsula, como esa incubadora que va a tener todas las características proteicas para dejar un nuevo hijo. Entonces, cuando consumimos un huevo, pues imagínense en todas las características nutritivas que estamos ingresando a nosotros. Si esto ya, digamos, biológicamente por millones y millones de años, la naturaleza lo ha perfeccionado en esa cápsula, que de hecho ha ayudado a la evolución, a que pues, los organismos se evolucionaran. Por ejemplo, todos los tetrápodos, que son los animales que tienen cuatro patas como cocodrilos, tortugas, antes tenían que hacer eso en el agua y era muy inviable. Ahora ellos pueden salir a tierra, poner sus huevos y mantenerlos en esa cáscara protectora. Y eso ayudó en la evolución en la evolución de todos estos tetrápodos. Pero aparte de eso, esa cápsula también nos va a proteger porque tiene una estructura rígida, dura, que los protege contra golpes. Y aparte de eso, pues los va a nutrir, los va a mantener encerrados, los va a proteger contra virus. Entonces es una estrategia de la naturaleza que es muy viable y que ayudó básicamente a la evolución de un grupo de individuos, y en este caso nos ayuda a nosotros también en el proceso de alimentación. Más adelante vamos a ver más cosas. Sigan en el video. Hola de nuevo. La oviparidad, o la capacidad de poner huevos, es una de las estrategias de supervivencia más exitosas de la naturaleza. Piensen en ello, un huevo es una cápsula autosuficiente. Contiene todo lo necesario para que un embrión se desarrolle fuera del cuerpo de la madre. Esto le da una enorme ventaja. La madre puede producir un gran número de huevos y depositarlos en un lugar seguro, liberándose para buscar alimento o protegerse, sin tener que cargar con los embriones en desarrollo. Esto fue una adaptación clave que permitió a los animales conquistar la tierra, ya que les dio independencia del agua para reproducirse, a diferencia de los peces o los anfibios, que necesitan ambientes acuáticos. Es, en esencia, la nevera de la naturaleza, una solución brillante para proteger y nutrir la próxima generación. Como ves, el huevo es una creación que no solo nos brinda alimento, sino que ha jugado un rol importante en la supervivencia de muchas especies. Para lograr este objetivo, cumple roles importantes en el desarrollo de la descendencia. En un inicio, un huevo debe garantizar los requerimientos nutricionales para el feto o futuro animal. Es por eso que nosotros consumimos huevos, ya que gran parte de su composición tiene altas características nutritivas que permiten alimentar al feto en sus primeras etapas. Para entender un poco más, veamos el huevo por dentro. Entonces, básicamente, el huevo es importante porque el huevo permitió de alguna manera que los mamíferos, o permitió, por ejemplo, que todos los animales terrestres dominaran la parte terrestre. De hecho, de las tres cosas que hicieron eso fue el huevo, que es amniótico, o sea, amniota, como por ejemplo el huevo de la gallina, la placenta y la elaboración de un cuidado paternal. Entonces pasan cosas como por ejemplo esta. Por ejemplo, un insecto pone muchos huevos, muchos huevos, muchos huevos, y de esos huevos que pone el insecto, pocos sobreviven. Entonces digamos que muchos son muertos por depredadores, tal cosa, porque no hay un cuidado parental. En cambio, la otra estrategia es, venga, tengamos uno solo o dos o tres dentro de esa placenta, cuidémoslos mucho y que cuando ellos nazcan también tenga cuidado parental. Así garantizamos que por lo menos uno de ellos llegue a generar descendencia. Exactamente pasa lo mismo en los huevos, en los huevos amniota. Hay muchos, otra estrategia, hay muchos. No se cuidan, se muere la mayoría, pero por lo menos con que uno vaya y deje descendencia, pues se pueden transmitir los genes, que era lo importante para la biología que habíamos dicho. En ese sentido, pues el huevo, digamos que ya como huevo, como es, pues lo primero es que va a tener una cáscara, y esa cáscara que tiene el huevo es una cáscara que es dura, que también tiene poros porque deja entrar también algo de aire, o sea, hay un intercambio gaseoso, pero aparte de eso también es dura, también tiene sustancias para proteger como tal al feto, al embrión, y lo mejor de todo es que tiene todas las características para darle comer, para alimentarlo. Digamos que también uno puede ver ahí partes, ¿sabes cómo está la figura ahí? Entonces en las partes uno tiene, por ejemplo, que hay una celda de aire
que nos va a ayudar mucho esa celda de aire y ese caparazón. El caparazón es la cáscara. Y entonces la cáscara tiene algunos poros por donde hay paso, digamos, de aire o intercambio de aire. Hay una parte que se llama una celda como de aire que se va llenando. Y cuando se va llenando esa celda es porque el huevo ha permanecido mucho tiempo a la intemperie. Entonces como se va llenando de oxígeno. Y eso nos ayuda a darnos una medida, como ustedes pueden ver en la figura, de la frescura del huevo. Cuando uno coge agua y deja un huevo y el huevo se hunde, quiere decir que ese huevo tiene una capa de aire mucho más pequeña, pero si esa capa de aire es mucho más grande, lo que va a pasar es que va a tender a flotar, o sea, como que va a aumentar como que va a disminuir su densidad. Entonces, en este sentido que disminuye su densidad, pensamos que el huevo que va a flotar es menos fresco, y eso no quiere decir que sea menos dañado, simplemente que no es tan fresco como el otro, o sea, que lleva más tiempo a la intemperie afuera, pero eso no quiere decir que el huevo está dañado, o sea, es un huevo que posiblemente pueda ser consumido. Diferente que ya tuviera un olor raro, que tuviera alguna otra condición, pues ahí uno dice, no, ahí sí ya no. Entonces, en ese sentido, volvamos otra vez acá. Entonces ya tenemos lo que hace la celda de aire y el caparazón entendido más o menos qué es. Por otro lado, una clara, lo que nosotros conocemos como clara, es una, como se llama también como una capa de albúmina, y eso contiene, digamos que dos partes, como una parte fina. Veámoslo más acá, esperen, yo paso acá. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener como, por ejemplo, 4 capas, y eso es la clara. Entonces, el huevo tiene en la yema en la mitad, y alrededor de la yema viene la clara. Y alrededor de esa clara, pues digamos que hay 1, 2, 3, 4 capas. La que está más cercana a la cáscara se llama albúmen fino externo. Y es una capa que es más acuosa, o sea, no es tan como gelatinosa, sino es más acuosa, tiene como mucha más agua y es la que va a estar en contacto con la cáscara. Después tenemos, según la imagen también ahí, tenemos el albúmen grueso o capa densa. Entonces en este caso va a tener bastante las dos. Tanto el albúmen fino como el albúmen grueso tienen ovoalbúmina, que es una proteína que es la que es como sensible a la temperatura y es la que se va a coagular, y ahorita lo explico bien, que se va a coagular cuando le ponemos temperatura. Ahorita miramos por qué. Esa es una proteína que está ahí como el 40%, 50% tiene esa proteína. También hay otras proteínas, por ejemplo, otra proteína que genera mucus para que sea como más como mucho más gelatinoso. Hay otra, por ejemplo, que se pega hierro y ayuda a que como que evite las bacterias. También tiene sustancias que se pueden pegar a las bacterias y pueden acabarlas, entonces también tiene como un pequeño sistema de defensa. Tenemos después la capa que es la amarilla que ustedes ven ahí, que se llama albúmen fino interno o como una capa acuosa. Entonces hay una capa líquida, una más densa, que es el albúmen grueso, una más líquida, y finalmente una capa que va a estar conectado a la parte de la yema que se llama capa chalacífera, y es esa cosa blanca que ustedes ven en el huevo. Entonces algunas veces en el huevo yo lo que voy a ver es que dentro de la yema, en lo amarillo, hay como una cosa, como una telita de color blanco. Eso es la chalaza, y la chalaza se produce en esa última capa. Después de esa capa viene la yema, y en la yema pues obviamente es un poco diferente. La yema, lo que sí va a tener mucho, porque la yema es como que la albúmina se hizo como para cubrir el huevo de los golpes y todo eso. Lo más central es la yema. En la yema va a estar toda la alimentación toda la alimentación. Va a haber toda la alimentación de esa célula, del huevo. O sea, ahí van a ver todos los ingredientes y los materiales para alimentar a un feto que crezca y que se vuelva un individuo. Entonces, en ese sentido, lo que va a tener es muchos minerales, va a tener muchas vitaminas, tiene muchos lípidos, y entonces esos lípidos son generalmente el alimento de esas células. Tiene muchas grasas, digamos que esos lípidos desarrollan el embrión, o sea, son como que los responsables de que el embrión se empiece a desarrollar, sobre todo el sistema nervioso del embrión, y como las membranas celulares se empiezan a desarrollar. Por otro lado, también tiene minerales, también tiene bastantes vitaminas, también tiene proteínas, aunque tiene menos que la parte blanca, que es la clara. Va a tener también proteínas que van a ser bien importantes para el desarrollo, digamos, de cosas que sean importantes para la producción de ese nuevo individuo, de ese nuevo feto. Pues obviamente nosotros nos consumimos el huevo sin que venga otro individuo, o sea, ya como que no va a pasar eso. Entonces con eso terminamos, y ahorita miramos a nivel ya como un poquito más avanzado, a nivel... Las proteínas, en su estado natural, son como hilos de lana enrollados. El calor, o una temperatura alta, actúa como una fuerza que las desenrolla. Este proceso se llama desnaturalización. Una vez que las proteínas están desenrolladas, ya no son solubles y comienzan a enredarse unas con otras, formando una densa red tridimensional. Este enredo se llama coagulación.
Es por eso que la clara transparente y líquida se vuelve blanca y sólida. Y la yema líquida se vuelve cremosa. El calor reorganiza las proteínas de forma irreversible, dándonos esa textura y consistencia que amamos en nuestros huevos cocinados. Entonces, mira, básicamente una proteína está compuesta de aminoácidos. Son estructuras que un aminoácido se une con otro aminoácido, se une con otro aminoácido, como si fueran eslabones de una cadena. Se van uniendo y van formando una estructura primaria, secundaria, terciaria y hasta cuaternaria. Esa estructura está conformada de qué depende de esa estructura, que es como tridimensional, depende de los enlaces que están entre las cadenas. Una cadena con otra cadena también forma unas especies de enlaces que son mucho más débiles, como los puentes de hidrógeno o los enlaces disulfuro, y esos enlaces se van a romper cuando subimos la temperatura. Entonces está en el huevo, entonces cogemos el huevo y le ponemos temperatura al huevo, pues lo que hacemos es que las moléculas empiezan a vibrar allá, las proteínas que están tanto en la clara como en la yema, empiezan a vibrar, y cuando esas proteínas vibran, lo que va a pasar es que se va a desnaturalizar la proteína, se llama desnaturalización, se van a romper las proteínas, se van a dañar. Ahora, esas proteínas o esos aminoácidos o pequeños espacios de proteína van a buscar otro tipo de moléculas y se van a unir a ellas. Generalmente, ese tipo de moléculas lo que va a hacer es que va a absorber el agua, o van a rodear el agua, o van a empaquetar el agua. Y cuando ellos hacen eso, empaquetan el agua o lo tratan de guardar el agua, pues lo que va a pasar es que hay un proceso que se llama coagulación, que es lo que permite que el huevo esté líquido y se convierta en un huevo duro. Y miren que lo que más duro se convierte es lo que tiene más proteína, que es la clara. La yema también tiene proteínas, pero como tiene muchos lípidos, cuando ya lo cocino, queda mucho más blandita, queda mucho más puré. Pero en este caso, pues no queda así, sino queda ya mucho más duro cuando vemos lo que pasa ahí. Entonces depende de la proteína y de la desnaturalización de la proteína, ¿listo? Ahora sí les agradezco que me regalen un like y que me sigan si quieren ver más contenido como este. Si no, pues sí, ni modo, chao. Y finalmente, no me puedo ir sin hacer alusión a esos platos que han conquistado el mundo a base de huevos. El huevo, gracias a su versatilidad y su increíble capacidad de cambiar con el calor, es la base de innumerables recetas icónicas. Desde la sencilla y elegante tortilla francesa, con su historia que se remonta a siglos de gastronomía, hasta las tostadas con huevos, que tienen innumerables variantes en todo el mundo. En España, tenemos la famosa tortilla de patatas. En Japón, el tamagoyaki, en Italia, la frittata, y en el Medio Oriente, los asuka. Son recetas que, aunque simples, han definido culturas y cocinas, mostrando cómo un solo alimento puede ser la base de una gran diversidad culinaria. Espero que este viaje a través de la biología del huevo haya sido tan fascinante para ustedes como lo fue para mí. La próxima vez que te prepares un huevo, recordarás que estás cocinando mucho más que un alimento. Estás participando en un proceso milenario de evolución y química. Nos vemos en la próxima clase.